Estamos. Bueno, vamos a empezar. Hoy tenemos un conferenciante, en mi opinión, doblemente especial. Primero porque el capitán de navío Juan Escrigas, que nos acompaña, no es un habitual de nuestras conferencias. Confiamos en que lo sea, le queremos convencer y animar a que nos dé conferencias. Creo que los temas, los que es un auténtico experto, nos van a volver locos, como es, porque lo es. Juan Escrigas es un experto ya incluso dentro del ámbito de la Armada Española, del mundo marítimo, pero además es un gran experto en la historia naval, al punto de que es académico en la historia de la Academia de Historia de Cuba, y en breve confiamos en que, porque es una propuesta, y una propuesta en la que Sofima y Julio, persona, yo mismo, nos hemos involucrado mucho para que se incorpore a la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, y es posible que este viernes se materialice, y nos va a tratar de un tema en el cual es un figura, que es la guerra de Cuba, y en particular el apostadero de La Habana. ¿Qué ocurre con Juan? Que te habla de barcos donde servían sus antepasados, y además nos va a hablar de un tema en que de pronto miramos en las colecciones y tenemos cosas de Cuba, y no siempre sabemos, pues eso, desde la jerga, que nos vuelve locos, pues dice apostadero de Cuba, pues muchos, pues ahí tienes la marca, hoy te van a explicar que eso era un imperio, que no era cualquier cosa, y que muchas marquitas de las de Cuba que tenemos en las colecciones de que hacemos Cuba, o que todo, antes o después tenemos alguna pieza de Cuba, vamos a encontrar jerga especial, distinta, que nos va a permitir catalogar bien las piezas. No insisto más, dejamos a Juan, que creo que nos va a encantar. También, no quisiera olvidarme, Juan, tenemos un pequeño recuerdo que damos a los conferenciantes de una lupita microscopio. Llega a tener hasta 50 aumentos, y como cada vez nos hace más falta... Sí, lo que te iba a decir, mejor posible. Ponerme mi torta ya. Os dejo pues con Juan. Pues muchísimas gracias. Julio, muchísimas gracias. Uy, vamos a esperar. Bueno, un auténtico placer, de verdad. Un millón de gracias, Julio, por la cariñosísima presentación. Y como pueden comprender, para mí esto es un momento especial. Dos partes de mi vida, tres partes de mi vida están aquí metidas. Una parte, como historiador, desde que soy niño aprendí a tirar de la historia para coleccionar sellos, porque no me quedó otro remedio. Ahora les contaré. Como coleccionista, como filatélico, llevo desde los 10 años metido en este mundo, de una manera callada muchas veces, pues porque mi profesión no me permite andar mucho por aquí. Llevo 6 años fuera de Madrid, no puedo dedicarme a esto lo que me gustaría, pero bueno, todos los días le dedico un poco, y algunos días mucho, a esta cuestión. Y después como marino. Como pueden comprender, todo lo que les voy a hablar nace producto del cariño, y del profundo cariño. Cariño a la Armada Española, en la que nací, en la que sirvo desde hace 36 años, con inmenso orgullo, y que mis familiares, mis padres, mis abuelos y sus viudas principalmente me enseñaron a quererla y a respetarla. Cariño a la tradición familiar. Mi bisabuelo, Rosendo Escrigas, el que escribió esa carta, murió en Santiago de Cuba, en las trincheras de la Socapa, en julio de 1898. Era condestable de segunda y estaba sirviendo en las piezas del Reino Mercedes, que estaba en el monte de la Socapa. Mi abuelo, al que va dirigido esa carta, llegó a ser almirante de la Armada. Mi otro abuelo, Guillermo Rodríguez, que murió a bordo del crucero Baleares en la Guerra Civil. Y mi padre, almirante Fausto Escrigas, que murió asesinado por la banda terrorista ETA. Luego, todo esto que les voy a contar nace producto de un inmenso cariño hacia lo que hago, hacia lo que representa mi institución y hacia nuestra nación.
¿Por qué? ¿Por qué empecé a estudiar esto? A los 10 años, cuando mi abuelo estaba muy malito, pues mis padres se lo llevaron a casa, les hicieron su casa, aquí y allá, y empezaron a aparecer documentos postales, documentos de todo tipo. Gracias a Dios, mis abuelos, los dos, guardaron todo. Y entonces empecé a encontrar cosas con esta carta que no sabía lo que eran. No tenía ni la más remota idea de lo que era, de dónde iban, dónde venían. Y necesitaba tirar de la historia para entenderlas. Cada vez que intentaba entender por qué el cañonero Pizarro estaba en operaciones en Cuba, el por qué estaba en Baracoa, el por qué... bueno, no había que ponerle sellos a esto, tenía que tirar de la historia. Y ese devenir de la historia y de la filatelia, pues, por supuesto, siempre de la mano de la Armada, pues me ha hecho llevar toda la vida estudiando esto. ¿De qué les voy a hablar? De lo de La Habana. Como bien dijo Julio, el principal problema que nos encontramos con este tipo de cartas y marcas principalmente es el conocimiento de lo que es cada cosa y de dónde está cada cosa. El apostadero de La Habana no era ni más ni menos que las dependencias de la Armada en Cuba, pero entendiendo Cuba como el Caribe. El apostadero constaba Cuba y Puerto Rico. Yo solo voy a hablar hoy de Cuba, pero el apostadero de La Habana en sí, también Puerto Rico estaba incluido en este lugar. ¿Por qué estas fechas? Pues fácil. 55, primer sello de Cuba, y 98 nos vamos de Cuba. El 1 de enero del 99 nuestra estancia en Cuba queda cerrada definitivamente. Como nación, pero no como pueblo, porque si ustedes conocen un poco nuestra querida isla, todavía nos siguen queriendo y todavía seguimos siendo algo allí y todavía nos tienen inmenso cariño. Yo voy mucho por allí, soy académico de la historia allí y les puedo asegurar que el pueblo de Cuba y el pueblo español continúan yendo de la mano a pesar de los pesares y de las historias. Y por último lugar, marcas. ¿De qué les voy a hablar? Les voy a hablar de tres tipos de cosas. En primer lugar, marcas postales, es decir, que sirvieron para circular cartas, que sirvieron como franquicias, que sirvieron como marcas para ver que eso era correo oficial. Marcas administrativas, que están en los escritos, que están en los oficios que se mandaban de un lugar a otro y que en cualquier momento pueden pasar a ser marcas postales. De hecho, durante toda mi vida, muchas de las que en principio tenía catalogadas como marcas administrativas pasaron a ser marcas postales porque fueron utilizadas y las encontré en distintas cartas. Y por último, les voy a hablar de otros aspectos distintos, raros, que muchas veces nos sirven para piezas ver que tienen su cierto valor histórico y su cierto valor como historia postal. Cosas, digamos, un poquito más específicas, donde echarlas. Pues nada, visto esto, y antes de empezar, me gustaría, aunque no está ninguno aquí, pero lo digo públicamente, agradecer a las personas que me han ayudado en mi vida a encauzar las colecciones. En primer lugar, me gustaría hablar de Armando Fernández Sesta, que ya no está, que siendo yo muy joven, pues diría yo 25 o 26 años, se ofreció a ayudarme. Me abrió su colección, me dio muchas ideas de lo que tenía y lo que no tenía que coleccionar, de las cosas que podía y no podía hacer, y fue una ayuda importante. Y por supuesto, José Pedro, que con su inmenso archivo de cosas, pues tiene un montón de marcas guardadas unas encima de otras, que a mí me sirven pues para rescatar toda esta información. Y Yamil Coury, que desde los Estados Unidos pues siempre me da una información magnífica sobre su trabajo, sobre las cosas de Cuba y demás. Y bueno, en esta vida hay que ser agradecidos y públicamente agradecer a los que te ayudan. Y por supuesto José Manuel, Julio, todos los que, bueno, estamos en este mundillo de las cosas militares y de las cosas postales, porque sois el acicate para todos los que coleccionamos todavía.
asuntos de estos. Apúntale hacia aquí. Hacia allí. Al revés, está al revés. Está al revés. Ok, wonderful. Apostadero de La Habana. ¿Qué es el apostadero de La Habana? Vamos a ver. Ahora hablo como historiador. Con la llegada de los Borbones hubo una vertebración del Estado español y hubo un intento de lo que antes de hecho existía, la Armada Española, hacerla Armada Española. En 1717 aparece la primera instrucción donde pone el corpus documental sobre la Armada Española y intentan formar lo que hoy es nuestra Armada. El poder naval de una nación es el producto de tres factores: los barcos, las instalaciones navales, los arsenales, los astilleros y demás, y las dotaciones. Cuando uno de esos tres productos va a cero, el poder naval va a cero. Lo tuvo muy claro la organización borbónica de que tenía que poner a andar estos tres aspectos. En 1724 intentó hacer una instrucción para poner orden en todos los astilleros que tenía España. Y se crearon los departamentos marítimos. El departamento marítimo de Ferrol, se dividió España en tres: Ferrol, Cádiz y Cartagena, y se crearon los departamentos, y en la cabeza de esos departamentos había un comandante general del departamento que era el jefe de todo el tinglado. De manera que si en algún momento hubiese que salir de Madrid, la corte pudiese dirigir a cualquier departamento y desde cualquiera de esos departamentos poder dirigir. De hecho, si ustedes van a Ferrol, cuartel de instrucción, aquí es un verdadero palacio hecho en 1750 simplemente para poder dirigir la nación desde allí si fuese necesario. Eso en lo que era la península. Y los territorios de ultramar había dos apostaderos: el apostadero de La Habana, que contaba con Cuba y Puerto Rico, y el apostadero de Filipinas. Luego, apostadero de La Habana, estamos hablando de Isla de Cuba, Isla de Puerto Rico. Estamos hablando de las dos. Yo las marcas que les he traído de aquí solo voy a hablarles de Cuba, pero bueno, se podría hacer exactamente lo mismo de Puerto Rico. En 1767 se nombra el primer comandante general del apostadero de La Habana, un contraalmirante, un brigadier por entonces, jefe de escuadra. Y nace en sí lo que es el apostadero de La Habana. Y de esto les voy a hablar hoy. Aquí les traigo unas piezas iniciales prefilatélicas, algunas de ellas, dos de ellas prefilatélicas y alguna curiosa, como se ve ahí, donde se ve un poco pues, las direcciones que están dadas al comandante general del apostadero de La Habana. Físicamente estaba en La Habana, en lo que es hoy en día donde están las tres terminales internacionales, es donde teníamos la comandancia general, y el arsenal de La Habana está donde están los ferrocarriles de La Habana. Esos son los dos espacios que guardaban nuestras. Y para explicarles cómo estaba dividido el apostadero, lo voy a hacer desde el punto de vista de la organización que tenemos ahora mismo. Las Fuerzas Armadas están divididas organizativamente en un cuartel general, estoy hablando de la Armada, un cuartel general desde donde se manda la Armada y desde donde se presta apoyo al jefe de la Armada para poder mandar la Armada. El apoyo a la fuerza, que no son nada más que los tres recursos: el recurso de personal, el recurso de material, los arsenales, y el recurso financiero, los tíos que pagan. Y después tenemos la fuerza que en este caso son las escuadras y la infantería de marina. Y así he dividido mi exposición: cuartel general, es decir, desde donde el comandante general del apostadero mandaba en Cuba, es decir, desde la comandancia general de Cuba, que estaba en el puerto de La Habana, y todo lo que le ayudaba a mandar, el apoyo a la fuerza, es decir, el arsenal y todos los, digamos, pequeñas instalaciones que había en los distintos puertos, el personal, los que pagan, los ordenadores, veremos después la cantidad de marcas que tienen, y por supuesto la fuerza. Dentro de la fuerza voy a hablar de los barcos, que es de lo que soy realmente especialista.
La infantería de marina, les puedo decir que a lo largo de la historia del apostadero y principalmente de la última campaña, pues tuvo un papel preponderante en tierra y en algunos casos de desembarco en ciertas playas. Eso sería para dar otra conferencia distinta de la que les voy a dar hoy. Por lo cual, empezamos. Ahí tenemos la comandancia general. Esto que ven aquí es lo que hoy es el paseo que va todo alrededor de la bahía de La Habana, y aquí es donde están los tres muelles. Hay tres muelles actuales, tres muelles, digamos, principales, que es donde estaba la comandancia. Había una machina, ahí la tienen, y este es el momento de inaugurar la última machina que tuvo España en 1882, el momento de la inauguración. Como ven, ya empezamos a ver ahí marcas que ahora veremos plasmadas. Ahí voy. Comandancia General del apostadero La Habana. Aquí ven dos marcas, esta principalmente es anterior a 1872, ahí la tienen, y ahí tienen una carta donde se ve dicha marca, que es la marca de la Comandancia General, es decir, la marca del almirante que estaba allí, que mandaba cartas. Aquí tienen esa misma marca en la época republicana, es decir, 1873 y 74, y aquí tienen algunas otras marcas que les voy a ir describiendo. Por ejemplo, Mayoría General del Apostadero La Habana. ¿Qué era la Mayoría General? Marca postal. La Mayoría General era el Estado Mayor del jefe del apostadero. Era el jefe de Estado Mayor, el Mayor General era el jefe de Estado Mayor que le permitía mandar al almirante del apostadero. Y esta es la marca que tenía esa Mayoría General. El almirante tenía como jefe de escuadra un Estado Mayor que le ayudaba a mandar el apostadero y a mandar en los barcos y las distintas disposiciones que tenía en el barco. Aquí ven algo fundamental para la Armada y que sigue funcionando hoy en día, la cartería. ¿Qué era la cartería? La cartería era encargada de recoger todos los pliegos oficiales y llevarlos a correos, y era la manera de decir que era un pliego oficial y de poder estampar la marca postal. El cartero continúa asistiendo hoy a bordo y es una figura fundamental porque es el que nos recoge todo digamos, la correspondencia oficial, y es el que nos conecta con el exterior cuando llegamos a un puerto, porque es el primero que salta a tierra, el que trae la información y el que te hace los primeros encargos. Continúa siendo fundamental, y esta es la figura de cartero. Ya tenemos figuras, vamos desmenuzando figuras que no conocíamos. Mayor General, Jefe de Estado Mayor, el cartero. Simplemente recordarles, ahí tienen un poco todo el tema del por qué era la correspondencia franca, y recordarles que desde 1854 se modifica la correspondencia de oficio y es necesario poner los sellos de correspondencia de oficio. A la isla estas disposiciones llegaron en 1857, por medio, ahora les explicaré por medio de qué, y no se empezaron a usar hasta 1858. Perdona, la cartería esa solo manipulaba la correspondencia oficial. Solo la correspondencia oficial y la particular. Nosotros, nuestra correspondencia particular, que te llega a un puerto, de un paquete para allá, lo maneja la cartería. ¿Cómo nos llegaba la correspondencia a los puertos? Pues por medio de las comandancias y las jerarquías de marina. Una vez que llegabas a un puerto, ahora mismo en España, que llegabas, yo que sé, al puerto de Málaga, normalmente el comandante de marina era el encargado de recoger esa correspondencia oficial que había llegado y llevarla al barco. En caso de que esa correspondencia no se pudiese servir al barco, pues porque había salido a la mar y había ido pues, al fuerte de Almería,
pues el comandante de Marina era el encargado de mandar esa correspondencia al comandante de Marina de Almería para poder seguir, digamos. Por eso esa famosa frase, o donde se halle, en las cartas, se hacía por esto, porque muchas veces en los barcos el cartero, pues la correspondencia no llegaba tarde, tenía que seguir las vicisitudes de nuestra correspondencia. En el Estado Mayor, era un Estado Mayor de escuadra, estaban todos los jefes, digamos, del personal. Los jefes de artillería, el jefe de los ordenadores, el jefe de ingenieros, el jefe de los curas, y todas estas marcas que tienen aquí son de esos jefes. Ahí tienen marcas de artillería, estaban físicamente en la comandancia general, apostados, y eran los que se dedicaban a mandar sobre cada uno de los miembros de su cuerpo dentro de la isla de Cuba. Ahí tienen los artilleros, los ingenieros, los ordenadores. Los ordenadores no eran nada más que los intendentes, los que pagaban. Había un ordenador de gastos, que era el que pagaba, y después había un interventor, que hasta 1911 eran el mismo cuerpo, eran el cuerpo administrativo de la Armada, y en 1911 se desdobló y pasó a ser lo que ahora son interventores del Estado y lo que son los intendentes de Marina. Pues en aquel entonces lo hacían. Y el ordenador era el que... Infantería de Marina. Como les dije, no voy a hablar de Infantería de Marina, simplemente citarles que los 3 regimientos españoles, los 3 regimientos que había en cada uno de los 3 departamentos que les dije, el número 1 que estaba en Cádiz, el número 2 que estaba en Ferrol y el número 3 que estaba en Cartagena, al ser un cuerpo expedicionario, mandaban fuerzas a Cuba, y entonces aparecen marcas de esos regimientos por todo Cuba. Estas las he traído porque son del regimiento de mi tierra, de Ferrol. Son el regimiento número 2, ahí tienen esas marcas que se utilizaban en franquicia de la misma manera que se utilizaban las del ejército de tierra. O los mismos sobres, ejército de la isla de Cuba, franquicia postal y la marca. Y aquí, pues, una de esas cosas que les digo que a veces es necesaria conocer, pues porque aporta mucha información. Este es un acta de hecha en Laredo, porque desde Ferrol uno de los miembros que acababa de regresar de Cuba le mandaba a su novia una carta con sellos lavados. Y entonces hubo una denuncia, y esta es el acta en el momento en que la novia abrió la carta para decir quién era el remitente, para poner la correspondiente denuncia. Por eso muchas veces hay cosas alrededor de la historia postal que es necesario conocer. Aquí tienen el recurso financiero, la pasta, los ordenadores. Esta es una carta enviada a la Comisión Española en los Estados Unidos. En 1800, al empezar la guerra del 68 al 78, la guerra de los 10 años, España construyó, de una manera un poco extraña, porque era parte de la gente que no estaba con nosotros, España construyó 30 cañoneros en los Estados Unidos. Y estos eran, digamos, esta era la oficina encargada en los Estados Unidos de la construcción de esos 30 cañoneros y de los intereses españoles en los Estados Unidos. Ahí la tienen, Comisión de la Marina Española en Nueva York. Este que tiene otra marca. Bueno, la Delegación de Marina. El arsenal de La Habana, ahora hemos hablado del comandante general, del recurso de personal, de los distintos cuerpos que había y de las distintas gentes. Hemos hablado del recurso financiero y ahora hablamos del recurso de material, el arsenal. El arsenal de La Habana, que como vimos se creó en 1724 y que duró hasta el 98 como arsenal, y construyó barcos hasta aproximadamente el año 84, 1884. Aquí viene un poco. El arsenal era un mundo, el arsenal era un micromundo dentro de La Habana. Como ven, estaba encerrado y tenía, por supuesto, su organización. Dentro de la organización había 3 ramos,
estaba el ramo donde estaban los artilleros, el ramo donde estaban los ingenieros y el ramo general donde se arreglaban todas las cosas, y ahí tienen distintas ramas. Por supuesto tenía ordenador y contaduría, es decir, los que pagaban las obras, y había otra figura, el ayudante mayor, otra figura que dirán, ¿y este señor quién diablos era? El ayudante mayor era el ama de casa del arsenal, era el encargado de cada vez que entraba un barco, de darle todas las necesidades que tenía, de darle un punto de atraque, de la vida diaria en el interior del arsenal. Luego el ayudante mayor era una figura fundamental. Y por supuesto, pues distintas marcas por el archivo, de distintas cuestiones dentro del arsenal. Como ven, nuestra armada es complicada, tiene muchos vericuetos, y cada vez que uno ve una carta con una marca que no sabe de dónde diablos es, pues es difícil localizarla si no tienes un conocimiento profundo. De ahí que cuando yo era niño y empecé a leer todas estas cosas no entendía nada. No sabía qué era el contador, no sabía qué era el ayudante mayor, no tenía ni la más remota idea de cómo estaba dividida la armada. Una curiosidad. Sí. ¿Estos arsenales funcionaba todo con personal español, de la Marina o civiles, o también con personal local? Funcionaba, tengan en cuenta, el personal local era español. Era español. Sí, sí. Funcionaba con personal local, con personal de la Armada y con personal contratado de fuera. Sobre todo al principio el tema del paso de la vela al vapor fue complicado dentro de nuestra nación, pues porque no estábamos tecnológicamente muy desarrollados y vino muy de la mano de los ingleses. Entonces había muchos técnicos ingleses que estaban metidos en estas cuestiones. Esta foto que ven aquí es el crucero Magallanes, 1898, en el arsenal de La Habana. Una foto, les puedo asegurar, extremadamente rara, con algunas de las distintas marcas de las 400 millones de marcas que hay. He sido capaz de catalogar 246 marcas por ahora del apostadero de La Habana. Y muchas son un quebradero de cabeza, o no sé de dónde diablos salen. Y para encontrar la historia de la marca y del asunto, pues es un tema largo y complicado. Y otro tema que es importante aclararles, la administración marítima. Para ayudar al comandante general del apostadero, para ayudar a los comandantes de los distintos departamentos, la costa estaba dividida en provincias marítimas, en trozos de provincias. En cada uno de esos trozos, el comandante de ese trozo, que servía directamente al comandante general del apostadero, era el encargado de todo lo de reclutamiento de personal, de todo lo de personal, digamos, alrededor de la armada, es decir, personal civil que se dedica a la mar, personal que se dedica a la pesca, personal que se dedica a calafatear, pues ese aglutinador era el comandante de marina. El comandante de marina, que a partir de 1867 era además jefe de justicia de su trozo, porque había muchos delitos que competían en la marina. Antes había juzgados de marina, si recuerdan en la primera traspa había aquí abajo un juzgado de marina de La Coruña. Hasta 1867 hubo juzgados de marina dedicados exclusivamente. En 1867, cuando Isabel II intentó ahorrar dinero por el dispendio y la quiebra que tenía, pues intentaron reducir, y entonces el comandante de marina pasó a ser capitán de puerto y jefe del juzgado. Pueden encontrar en cada uno de estos puertos hasta 3 marcas diferentes de capitanía marítima, de juzgado y de comandancia marina, que a partir del 67 aproximadamente se juntaron todos en comandancia de marina. Bueno, ahí todo el tema de los reales decretos que hubo en esta cuestión. Importante recordarles que hasta el 58 no hubo sellos de correspondencia oficial en la isla. Está regulado por esa Real Orden y por ese reglamento del 7 de diciembre del 57, y que en el 66 el uso de esos sellos dejó de usarse. Lo digo porque ahora vamos a ver muchas piezas que unas llevan sellos oficiales, otras no llevan sellos oficiales, llevan solo puño. Bueno, pues están todas basadas en esta ordenación, y muchas de ellas se saltan la ordenación por el triunfo. Eso es lo normal. Y les voy a dar
una visión rápida de todas las comandancias, porque dicen, pero nosotros estuvimos en Cuba, verán, la de La Habana, ahí tienen dos marcas diferentes de la Comandancia Marina de La Habana, y como ven, Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puerto de La Habana, y como ven, Juzgado Militar de La Habana. Que sepan que en un momento dado todo esto era la misma persona, pero dependiendo del gorro que tuviera, ponía una marca o ponía otra. Y aquí tenemos, esta es una marca de la Comandancia Marina de La Habana, y ahí tenemos otra que es la más normal que existe en las cartas de Cuba, ese tipo de marca ovalada. Ahora lo iremos viendo. Debían de llevar sello oficial, no lo llevan. El sello oficial les permitía también mandar a la península. Y aquí esta no lleva ni sello oficial ni marca, pero es una carta enviada desde la Comandancia Marina de La Habana a la Comandancia Marina de Pontevedra. Era muy habitual esta información entre comandancias de Marina, porque pues chavales que pasaban a La Habana a servir, que eran de Pontevedra, y entonces querían contactar con sus padres o tenían cualquier cuestión, y se hacía por medio. Y la brigada torpedista dependía del capitán marítimo. La brigada torpedista era la que se dedicaba a bloquear los puertos e intentar proteger los puertos en caso de ataque, y dependía del comandante marina. Como les dije, las comandancias de marina, había comandancias de primera, de segunda y de tercera. En Cuba solo había de primera y de segunda, y cada comandancia tenía ayudantías que eran como puertos más pequeños dentro de su provincia. Ahí tenemos la marca de la Ayudantía Marina de Mariel, de Bahía Honda, de la Isla de Pinos, de Mantua, de Filipinas, venga, las Filipinas por otro lado. Esta es una carta oficial de la Ayudantía Marina de Filipinas. Batabanó, ahí tenemos marcas. Estas cartas por fecha deberían de llevar sellos de 1 libra, media libra, los sellos de correspondencia de medidor, pero no los llevan. Y algunas llevan marcas de abono. Y distintas marcas de la ayudantía. Como ven, esto es un mundo, es una locura. En cuanto uno rasca en cualquier cosa en su vida, dice, sin esto no hay nada. Aparece de todo. Matanzas, ahí tenemos una carta con sello de correspondencia oficial enviada desde la Ayudantía Marina de Matanzas. Capitanía del Puerto de Matanzas, eran la misma persona. Cárdenas, aquí está enviada a la ayudantía, desde la Ayudantía de Cárdenas a la Comandante Marina de La Habana. Remedios, Sagua la Grande, Nuevitas. Muchas de estas cartas llevan sellos. Nadie ha sido capaz de decirme por qué, los sabios del correo cubano, pero normalmente yo creo que estos son sellos de porteo de buques de vapor que llevaban las cartas por fuera y era necesario comprar estos sellos de porteo. Buques de cabotaje que iban desde La Habana hasta Nuevitas, de Nuevitas a Jibara, iban llevando toda la correspondencia. Si ustedes conocen Cuba hoy, las carreteras no son precisamente lo mejor que tiene Cuba, es un auténtico desastre. Entonces, en estos tiempos, siglo XIX, mitad del siglo XIX, lo que era el transporte de la correspondencia era complicado, y mucha de ellas se hacía por cabotaje, se hacía desde la mar, y esto era lo que cubría ese cabotaje. Esta está mandada a Nuevitas. Delegación de la ordenación de... Bueno, todos tenían su ordenador, es decir, el tío que pagaba, su intendente, y era una delegación del ordenador que había en La Habana. Habilitación, el tío que pagaba. Hasta el año 58, creo que fue, las comandancias de Marina se llamaban subdelegaciones o delegaciones de Marina, con lo cual pueden aparecer marcas antiguas como estos.
Jibara, Santiago, como ven, a los que nos dedicamos a coleccionar, esto es un mundo maravilloso y precioso, muy difícil de encontrar, por desgracia, porque es que no hay casi piezas, y cuando encuentras una distinta, pues eso es un acontecimiento. Guantánamo, Manzanillo, marcas con distintos sellos oficiales. Cienfuegos, aquí vemos esta marca, que en principio yo la tenía catalogada como administrativa, y me apareció este recorte con un sello de correo, con un matasellos, por lo cual ha pasado a ser una marca de correspondencia. En algunos había enfermerías, aquí tienen las enfermerías de los distintos lugares, pues también tenían sus marcas. Trinidad, aquí una carta prefilatélica del 51, mandado por el comandante marino de la provincia de Trinidad al comandante general de la Costalera de La Habana. Recordarles que los matasellos que sustituyeron a los Baeza fueron hechos por un señor muy peculiar, se llamaba Cosme García. Bueno, Cosme García fue uno de los precursores del arma submarina, fue el que hizo uno de los primeros submarinos de España, el Garcibuzo. Era un señor muy peculiar que se dedicaba a inventar cosas, y entre las cosas que inventó fue una máquina de matasellar y entre las otras cosas pues un submarino. Si Dios quiere, en la próxima serie S80, uno de los 4 barcos se llamará Cosme García. Recuérdenlo cuando lo vean, que es el que hizo el matasellos que sustituyó a los Baeza. El Garcibuzo. Que no era nada más que una campana que se metía debajo del agua, que la cosa no tenía mucha movilidad. Pero bueno. Logroñés, por más. ¿Eh? Logroñés. Logroñés, sí señor. Era Logroñés. Si tienen alguna curiosidad, hay un libro precioso escrito por Agustín Rodríguez González sobre los antecedentes y sobre toda la vida de este señor, que fue donde yo aprendí que este señor había hecho una máquina de matasellar. Un tío más raro. Inventó escopetas, inventó de todo la vida. Ayudantía de Marina de Zaza, seguimos recorriendo la isla de Cuba, Santa Cruz. Bueno, como ven, todo el tema de ya solo intentando conglomerar las ayudantías y las comandancias de Marina da para hacer una colección magnífica. Decirles que de las comandancias de Marina, aunque las he metido dentro de los barcos, de las comandancias de Marina dependían los cañoneros que eran los que, digamos, pues protegían todo lo que era la isla. No las unidades mayores, sino los cañoneros. Con lo cual, si alguien quiere hacer alguna vez pues, una colección sobre la identidad de Marina, recuerde que todo el tema de los cañoneros lo tiene que hacer. Ahora iremos viendo marcas. El comandante general, el comandante de la Costalera de La Habana, también era el jefe de escuadra, el jefe de las escuadras que había en la Costalera. Y a su vez dependía, desde 1853, dependía directamente del capitán general de Cuba. Esto fue muy importante en 1898 porque las escuadras que llegaron a España no dependían del capitán general de Cuba y eran mandadas por sus propios almirantes hasta el último momento en que se ordenó la salida y que se pusieron bajo las órdenes del capitán general. Aquí vemos distintas marcas generales de la escuadra. Si se dan cuenta, casi todas llevan un logo de escuadra de operaciones. Escuadra de operaciones de la isla de Cuba. En la primera guerra no, de 68 a 78, pero en la segunda guerra todas las marcas administrativas o un porcentaje muy elevado, 80-90%, llevan encima escuadra de operaciones en Cuba, que era lo que hacía que esa correspondencia pudiese circular franca. Importante este matiz. Ahora veremos bien. He puesto ese, digamos,
periodo de tiempo del 55 al 98, y lo voy a dividir a su vez en paréntesis. 1855 al 68, desde que comienzo a hacer el estudio hasta el comienzo de la guerra. La escuadra que teníamos en 1855 era un desecho de tienda, un auténtico desecho de tienda. El último momento en que España pudo decir que tuvo poder naval fue con el reinado de Carlos IV. Una vez que en el reinado de Carlos IV pues, estalló la hacienda española y nuestra nación se empezó a desmembrar, empezamos a perder la armada. Si recuerdan aquel axioma que le dije, que el poder naval es el producto de tres factores, nos quedamos sin barcos, nos quedamos sin arsenales y nos quedamos sin dotaciones, lo que quiere decir que ese producto de tres cosas que son cero, irremediablemente es cero. Tardamos desde el último navío que se construyó a finales del siglo XIX, en 1797, hasta 1850, no construimos ningún navío. Estamos hablando de 50 y tantos años. Con lo cual, nuestro poder naval durante la primera parte del siglo XIX, y fundamentalmente debido a nuestra guerra de independencia que destrozó la armada, que dejó la armada a cero, lo que propició después la independencia de todas nuestras naciones hermanas en América, no teníamos casi armada. Luego en 1855 poco o nada era lo que teníamos. Recordarles que hubo una circular en el 63 donde se daba otra vez el personal que tenía correspondencia a Franco y donde se hablaba de las autoridades de la Armada que tenían correspondencia franca. Aquí ven algunos de los sellos utilizados. Estos sí que son marcas postales, están recogidas en una colección que conseguí desde 1868 al 78, conseguí una pequeña colección de marcas postales utilizadas por la Armada, porque así lo dice el tío que hizo la colección, que lo escribió. Y todos estos son marcas que en su momento se utilizaron en buques de la Armada durante este periodo. A partir de 1850 aproximadamente, desamortización de Mendizábal, empieza a entrar dinero en las arcas isabelinas y comienza otra vez a florecer la Armada. De manera que en 1868, cuando Isabel II deja de ser nuestra reina, la Armada pasó de no ser nada a ser la cuarta armada del mundo, con un florecimiento espectacular de nuestros barcos. De ahí que en el año 61, y dentro de una política digamos, general del Estado de salir hacia el exterior, pues apareciesen las famosas expediciones a México y las famosas expediciones a Santo Domingo, que dieron lugar a muchos documentos postales. He de decirles que a pesar de que muchos de esos documentos postales pudieron ir por buques de la Armada, no he encontrado ni una sola carta con una marca de la Armada procedente de Santo Domingo o de México. Con lo cual, pues es un tema relativamente raro. Recordarles también que en 1866 tuvimos el suceso del Callao, tuvimos todo el problema en el Pacífico, todo el problema de nuestra guerra con Chile, con Bolivia y con Perú, y que esas fuerzas, esa escuadra del Pacífico pasó a estar concentrada en Río de Janeiro, y muchos de esos barcos pasaban por Cuba, por lo cual hay mucho movimiento de barco grande en estos años. Es inmensamente rara toda la documentación postal referente a la Armada en esta época, y yo les puedo asegurar que encontramos muy poquitas cartas. He encontrado estas marcas, porque he tenido la suerte de poderlas en su día adquirir todas juntas, pero muy poquitas marcas. En el año 68, en el año 68 comienza la primera guerra de independencia. La primera guerra de independencia, les recuerdo que
a una nación le aparecen los problemas cuando es débil. Cuando comenzó en el año 68 Isabel II, pues tuvo que irse y llegó el sexenio revolucionario. En España llegamos a tener hasta 3 guerras a la vez: guerra carlista, guerra cantonal y guerra de Cuba. Cuando uno es débil, una nación es débil, le crecen los enanos. Y desde luego en el año 68 empezó a haber el germen para todo lo que había habido desde principios de siglo de movimientos independentistas dentro de la isla, al igual que las naciones hermanas de Sudamérica, pues encontró un momento álgido. En este momento, ¿para qué se quería la Armada? Se quería la Armada principalmente para bloquear la entrada de armas y la entrada de gente, para defender nuestras costas de posibles movimientos de otras naciones, véase Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos acaba de salir de su guerra de secesión, con lo cual en ese momento no era precisamente el más importante, y después para ayudar al ejército de tierra, para ayudar a bombardeos en tierra y para ayudar a desembarcar gente en tierra. Se necesitaban principalmente barcos grandes para hacer esos movimientos de cañoneo, y se necesitaban para todo el control de la isla, se necesitaban barcos pequeños, se necesitaban cañoneros, que no teníamos. En ese momento, en el 68, estos eran los 4 barcos grandes que estaban en la isla: la Carmen, la Gerona, la Almansa y la Lealtad, y había muy pocos cañoneros. Entonces el general Malcampo, que era el que mandaba el apostadero de La Habana en aquel entonces, decidió que tenía que armar vapores para intentar hacer ese cubrimiento de las islas, y empezó, oye, yo esto lo voy a acabar la esta y no voy a saber si va adelante o atrás. Y empezó a hacer esos, digamos, disposiciones de cañoneros. Les recuerdo que estos cañoneros dependían directamente del comandante de marina del puerto donde estaban basados. Y empezó a armar vapores en guerra, a armar vapores lo que encontró. Estos son algunos de esos vapores que he encontrado. Aquí vemos marcas de las divisiones de cañoneros. La segunda división estaba en Jibara, la tercera división estaba aquí, la cuarta división estaba aquí. Aquí tenemos la tercera y la cuarta división, y la cuarta división la Contraloría. Y aquí tenemos marcas de cañoneros. En el año 68 el general Malcampo decidió que había que construir cañoneros, y se encargaron 30 cañoneros a los Estados Unidos. 30 cañoneros numerados del 1 al 30, 30 cañoneros que fueron construidos en Nueva York, en Brooklyn, en Connecticut y en Williamsburg, cerca de Norfolk. Y estos son la división de cañoneros de Jibara, que era la segunda división, y estas son pues marcas de los cañoneros. No todas, más o menos hasta la mitad. Este es el cañonero contramaestre y esta es su marca. El cañonero contramaestre llegó a la guerra del 98, fue uno de los poquitos. Eran 2, el Cuba española y el contramaestre, a la guerra del 98. Y aquí tenemos algunas de esas cartas circuladas desde cañoneros muy raras, rarísimas. Y esto perteneció a la colección de Armando Fernández Sesta. Ahora lo tengo ya en mi colección, y es una marca de cañonero pues enviada a Antonio Fuenmayor. Y aquí tenemos los buques grandes. Como ven, muchos fueron los buques grandes que circularon todo alrededor. Recordarles que a lo largo de estos 10 años hubo 2 disposiciones, una en el año 69 y otra en el año 76, que hacían franca esta correspondencia dentro de las personas que formaban la escuadra, es decir, de los individuos podían mandar sus cartas y era franca. Ahí tienen esas disposiciones, y estos son. En el año 78 finaliza la guerra, se firma la paz, no del todo, pues porque hubo una guerra chiquita que duró 2 o 3 años posteriormente, y algunas cartas de ese periodo. Esta es una carta preciosa del año 83, enviada por el crucero Jorge Juan,
de una manera un poco diferente, porque está mandada en el extranjero, es decir, está mandada desde Port Royal a Kingston, desinfectada, estaba en cuarentena. Una carta preciosa. En el año 90 existe un Real Decreto donde se establecen por enésima vez las autoridades y funcionarios de Marina con derecho a franquicia postal. En esta época empiezan a llegar nuevas unidades desde España, el crucero Magallanes, el cañonero Nueva España, aquellos que coleccionan sellos de Cuba. Este señor, don Francisco Farrer, fue el autor de la primera serie esta del año 99 habilitada de la isla de Cuba, y esta está mandada por un oficial de Nueva España a este señor que era comerciante de sellos en su momento, y fue el autor de la primera y de las siguientes reimpresiones de esta. El Marqués de Molins, escuadra de operaciones de la isla de Cuba, y da una muestra de que eso fue. ¿Qué es Detal? Yo tengo alguna marca que pone Detal. No sé Detal es la oficina del segundo comandante, es la oficina del ama de casa, es decir, donde se lleva el control de toda la dotación del barco, de los que embarcan, de los que desembarcan, de los que comen, de los que no comen, de los que tienen ración a plata, de los que no tienen. Es, digamos, la secretaría del segundo comandante. Normalmente está mandada por el segundo comandante, y en los barcos grandes había un oficial que estaba dedicado al Detal. Tenía un destino artillería, el que fuera, y además era el oficial del Detal. Pero es la oficina del segundo comandante de las unidades de la Armada. Debe ser la única palabra en castellano que acaba en doble. Sí. Siempre creí que era No es detalle, cuando empecé, tengo No, una no. o dos, y pensé que faltaban letras. No, pues es la oficina del segundo. Está gordo el proceso. Sí. El Detal es una oficina que está a bordo. Normalmente la oficina de comandancia y la oficina del Detal en estos barcos pequeñitos era la misma, y los barcos grandes suelen estar juntos. Todo el movimiento, digamos, de información que tiene el comandante y todo el movimiento del segundo tienen que estar coordinados. Normalmente había un escribiente en cada una de esas oficinas que se hablaba entre ellos. Un escribiente que era el que se dedicaba, pues, a ser el secretario del comandante y del segundo. Y a veces en los barcos grandes tenía un secretario del segundo que era el secretario del Detal. Y el comandante a bordo siempre tenía un secretario, que era normalmente el oficial de la ronda, es decir, el oficial dedicado a la navegación. Era el secretario y jefe de la oficina. Algunas de las marcas son del secretario del comandante, y dices, ¿quién coño es el secretario del comandante? Pues normalmente el secretario del comandante es el oficial de navegación. El que lleva. Esta carta es muy curiosa. Dentro de este periodo de entreguerras está mandada por el almirante Cervera, cuando era comandante de la Ferrolana. Esta letra está mandada a su cuñado. Bueno, cientos de unidades, y esta le tengo mucho cariño. Al llegar 1895, comienzo de la Tercera Guerra de Independencia, guerra del 68 al 78, guerra chiquita que duró solo unos años y muy localmente, y la guerra realmente de la independencia hispano-norteamericana. Una guerra. A raíz del comienzo de la guerra, estamos hablando de febrero del 95, pues las autoridades de Marina empiezan a mandar unidades de mayor porte a La Habana. La primera que mandan es el Reina Mercedes, este crucero que ven aquí. A partir de abril del 95, las personas tienen franquicia, es decir, pueden mandar sus cartas. La primera carta que vimos, que les enseñé cuando empecé que era de mi abuelo, del cañonero Pizarro, mandada por mi bisabuelo a mi abuelo, está bajo el amparo de esa disposición. Mi bisabuelo también estuvo embarcado en este barco. Estuvo embarcado casi 3 años en la Costadero de La Habana en este barco. Y aquí pues está una carta enviada, crucero Reina Mercedes en la mar, 16 de julio del 96, a mi abuelo. Un maravilloso documento familiar.
que es lo que me llevó a estudiar estas cosas. Y aquí distintas marcas del crucero Reina Mercedes. Después este barco pasó a ser el famoso USS Reina Mercedes. Se hundió en Santiago de Cuba, los americanos lo reflotaron, lo llevaron a Estados Unidos y hasta el año 57 estuvo en los Estados Unidos en Nápoles. ¿El troquelado tiene algo que ver con Nada. Es un troquelado de Teruel. Nada. Si alguien tiene curiosidad por este tipo de cuestiones, yo colecciono también las cartas físicas, es decir, con los membretes de los barcos, que son una auténtica preciosidad. Una auténtica preciosidad. Tengo cientos de ellas. Todavía a veces no se llega a tener muchas. Les estoy dando una paliza de barcos, pero es que es la única manera de entender esto. Llegaron dos cruceros de España, el Reina Mercedes y el Conde de Benedicto, escuadra de operaciones de la isla de Cuba. Esta marca y esta se utilizaron como marcas postales. Son marcas administrativas del barco, utilizadas como marcas postales. Ahí tienen el Vicente Yáñez Pinzón. Esta carta, si no recuerdo mal, es de la colección de Armando. Esto seguro que es de Armando. Martín Alonso Pinzón. En el año 95 las desgracias no vienen solas. En un mes se hundieron dos cruceros de la Armada. Se hundieron el crucero Colón y el crucero Sánchez Barcaitegui. El Sánchez Barcaitegui se hundió al colisionar con un buque mercante, con el Conde de la Mortera, y el Colón se perdió en un temporal. Esos dos buques fueron sustituidos por otros dos cruceros, el Alfonso XII, distintas marcas. Ahí ven restos postales de utilización de esa marca como marca postal, y el Marqués de la Ensenada, preciosa marca del Marqués, escuadra de operaciones para el país de Cuba. Les recuerdo que todas las del Ejército de Tierra, muchas de ellas, muchas veces están Ejército de Operaciones en la isla de Cuba. Este es el Pizarro. El Pizarro llegó a Cuba en el año 95, venía de Glasgow, y mi bisabuelo vino desde Glasgow hasta Cuba y quedó allí. Esta es pues, la primera marca. Existían otro tipo de marcas que lo llevaban los escuadras de operaciones, que a veces están en la correspondencia, como veremos. Y aquí hay dos cuestiones interesantes, una Real Orden Comunicada del 7 de junio de 97, donde se decían todas las unidades de la Armada que tenían, y donde se les pedía a todas las unidades de la Armada que mandasen el timbre que utilizaban para la correspondencia. Yo he localizado esa Real Orden Comunicada, he localizado el resultado en el viso del Marqués, espectacular, porque son todas las marcas que utilizaba la Armada en el año 97. Espectacular. No. Y eso pues, me ha permitido construir muchas cosas, claro. Estuve buceando el asunto y por medio de un amigo, viso del Marqués, para aquí para allá, escarba, y apareció. No apareció no la Real Orden, sino el resultado de la Real Orden, es decir, todas las marcas de la Armada en el año 97. Y por Real Decreto del 23 de noviembre se vuelven a utilizar, se vuelven a decir las unidades de la Armada que tienen derecho. Todas estas marcas nacen de esa Real Orden Comunicada del 7, la serie 7. Todas las fotos que les voy mostrando son de mi colección, son coleccionistas de fotos, y son fotos, esta es en La Habana, la capital filipina, y este es el Reina Mercedes en La Habana. Esta no es mía, esta es del Museo Naval, y en esta, como ven, no lleva escuadra de operaciones en Isla de Cuba. Es una marca administrativa normal, sin nada más. Ahora, es que además, las marcas esas serían necesarias para que la correspondencia tuviese franquicia. Claro. Por eso son administrativas, pero son postales a la vez. Son postales a la vez. Claro, claro. Pero normalmente cuando se transformaban en postales les ponían encima escuadra de operaciones, porque tenía derecho a franquicia el tío que estaba en operaciones. El tío que estaba en tierra rascándose la barriga no tenía derecho a franquicia. No quizás.
la marca está debajo de la letra o encima de la letra. Esa se ve debajo. Normalmente lo que se hacía en estas cuestiones, en esta guerra no había censura, pero en la guerra civil sí había censura. Lo que se hacía normalmente es que se entregaba la carta al cartero escrita y abierta. Se la entregaba al cartero y el cartero se la llevaba al segundo comandante o al comandante, dependiendo de las unidades. El segundo comandante era el encargado de leer esa carta, de ver que no había nada que no se debía decir, de ver que no había ninguna cuestión. Y una vez que eso había pasado ese trámite, se cerraba la carta, se la entregaban al cartero y el cartero ponía la marca. Como siempre, está encima. Y en la guerra civil, además de esta marca, ponía la marca de censura. Por eso hay muchas cartas, digamos, de la guerra civil nuestra que están censuradas a bordo. Ese permiso para censurar, aunque se hizo durante toda la guerra, se estandarizó en febrero del 38, por una disposición que hubo donde se le daba permiso a los comandantes para censurar esas cartas. Normalmente, como le digo, esto se entregaba así, abierto, se leía, se cerraba, se sellaba al cartero y el cartero las llevaba a circular. Estos son barcos muy chiquitos, estos son barcos de 20 personas, con lo cual estas cartas son extremadamente raras. Estas son de Yamil y de quién más. Esta de José Pedro, creo que es una. Marcas extremadamente raras y extremadamente difíciles de encontrar. Esto es el transporte de guerra, llegó al final de la guerra en 1896-97, que fue uno de los que permitió pues, toda la evacuación. Como ven, las marcas administrativas, Escuadra de Operaciones en la isla de Cuba, Escuadra de Operaciones en la isla de Cuba. Bueno, y esto es Guerra del 98. Como saben, los Estados Unidos, desde su nacimiento como nación, pues habían tenido su interés en la isla de Cuba. Interés demostrado a lo largo de toda su historia de muchas maneras. En el año 98 ese interés se hizo realidad y, pues, además de tener una guerra interna nuestra entre españoles cubanos y españoles no cubanos, tuvimos una guerra con los Estados Unidos. Para reforzar, digamos, nuestra posición en la isla, se envió lo que era la escuadra de operaciones, lo que era la escuadra de instrucción. La escuadra de instrucción formada con lo mejor que teníamos: el crucero Colón, el Teresa, el Kendo, el Vizcaya y 3 cazatorpederos, el Terror, el Furor y el Plutón. Esto es antes de salir de España hacia Cuba y esto es marcas administrativas. La única que he encontrado realmente con marca postal es esta, en una carta enviada desde Puerto Rico. El resto no las simbolizan las marcas administrativas. Todas las cartas mandadas o enviadas desde la escuadra son desagradables. Estos son cartas enviadas por o enviadas, esta por el almirante Cervera, justo al regresar de España después, donde mandaba un autógrafo, porque Cervera después fue muy conocido en los Estados Unidos, para dentro se seleccionaban muchos autógrafos, mando un autógrafo, y esta está enviada al jefe de Estado Mayor de la escuadra, al mayor general de la escuadra, Joaquín de Bustamante, que pereció en las lomas de San Juan y que le dio una laureada a nuestros héroes de la Armada. Bueno, un episodio que da para dar muchas conferencias, de manera postal y de manera no postal. El 3 de julio, el 2 de julio se ordena al almirante Cervera salir de Santiago de Cuba del bloqueo que estaban haciendo las fuerzas americanas. El 3 de julio a las 9 de la mañana salió la mar y se perdieron todos los barcos.
Esa pérdida de todos los barcos pues, fueron 250 almas perdidas y 1.600 personas que fueron conducidas a los Estados Unidos como presas. Se fueron principalmente a 3 puntos. Esto que ven aquí es el desembarco de los heridos, digamos, más graves que lo hicieron en el Hospital Naval de Norfolk, y esto es un fallecido. Y hoy se encuentra en Norfolk todavía su sepultura. He tenido la suerte, siendo comandante de una fragata, de hacer un acto de homenaje a estos señores y los 3 que estaban enterrados todavía. Los oficiales pasaron a Nápoles, a la Escuela Naval de Nápoles, y el resto de las dotaciones, con algunos oficiales, pasaron al campo de concentración de la isla de Sibey. Conocerán este tipo de cartas ni más ni menos que los presos españoles que estuvieron allí. Su marca de censura. En mi tesis doctoral, uno de los anexos de la tesis doctoral es un estudio persona por persona de todos los miembros de la escuadra de Cervera, es decir, los 1.400 y pico personas, uno por uno, donde acabó. Y ello me permite catalogar estas cartas, porque sé quién es el tío y sé en qué barco estaba. Este tío era un marinero de segunda y estaba embarcado en Colón. Y es una carta pues, que escribe a su padre, Ferrón. Como pueden comprender, para un marino este tipo de documentos, algo más que un documento postal, pues porque es historia de nuestra armada y historia de nuestros héroes. Y son documentos pues, extremadamente importantes. Normalmente este tipo de documentación lleva estos 2 tipos de censura, o lleva esta censura y esta a su lado, o lleva esta censura solo, donde está el censor y lo escribió. Y la mayoría de las cartas, les tengo que decir, están traducidas y todavía se guardan en el Nápoles, en un baúl que yo he tenido la suerte de poder ver. Y la última noticia que tengo es que ese baúl ha pasado a los archivos nacionales de los Estados Unidos a Washington. Y era este tipo de cartas. De tíos presos en los Estados Unidos, cosas familiares. Pero las cartas que recibían los presos, Hay de las 2 tipos. o que enviaban a los presos y que no salían. Sí salían. Una vez que estaban censuradas, salían. Pero que le daban una copia. No. La copia es que ellos lo traducían y lo transcribían. Y lo transcribían y son de este papel que se deshace, ¿no? En el que está hecho a máquina, con las cartas, con la información. Yo he encontrado el lote dedicado a los oficiales que estuvieron en el Nápoles, es decir, encontraba esa información. El lote de la gente que estuvo en la isla de Sibey no lo he encontrado, porque normalmente iba a Washington directamente a ser censurado. Lo he buscado, es decir, que lo he buscado, pero no lo he encontrado. Y bueno, una vez que en el 1 de enero de 99 desaparecimos nuestro poder de la isla de Cuba, lo que no desapareció fue nuestra gente. No solo no desapareció, sino que al principio del siglo XX la inmigración que hubo entre España y Cuba fue importantísima. Y es la base del cariño que nos tienen, porque la mayoría de sus abuelos y de sus bisabuelos eran españoles, gallegos, guaraníes, una gran parte de ellos. Y todos se sienten muy unidos a nuestra nación. Esto que ven aquí es después de la guerra, 10 años después de la guerra, en 1908, la primera vez que un buque de la Armada vuelve a entrar en La Habana, vuelve otra vez a entrar en nuestra querida Cuba. Es la corbeta Nautilus, buque escuela de Guardia Marinas, que entró en La Habana en 1908, 10 años después. Esto es una medalla conmemorativa y esta señora que ven aquí, curiosamente, vestida de Guardia Marina, la hicieron Guardia Marina honoraria en mi tía. Esta es la prima hermana de mi abuela, nacida en Ferrol, porque era la hermana mayor, todos los demás hermanos nacieron ya en La Habana, pero cubana, por supuesto, y fue la madrina, digamos, de los actos de conmemoración de la llegada de la Nautilus. De ahí que, bueno, tenemos una cierta tradición familiar y unión con la isla de Cuba, mi familia. Y esto, vean todos vosotros, pues
la expectación que esto es la salida, la entrada fue exactamente igual y tú, porque la mayoría de todos estos eran españoles. Y esto es una marca de franquicia ya, una marca, digamos, estándar del año 9 de la franquicia de la corbeta. Esta está utilizada en Uruguay, en Montevideo. Y el primer barco de guerra con cañones que realmente entró, en la isla de Cuba fue en el año 20, el Alfonso XIII, en España, de la Guerra Civil. El Alfonso XIII, en la República, pasó a llamarse Acorazado España porque la España se había hundido. Y con el cambio de nombre de todos los barcos que tenían que ver con la monarquía en la República, el Alfonso XIII pasó a llamarse de España. Y aquí ven los carteles, digamos, de ese evento del año 1920. Este es el cartel original que tengo la suerte de tener en casa. Y nada más. Esto es una frivolité, esto es un puño, un timbre físico que se utilizó. Lo compré en Estados Unidos en una subasta y es un puño, pues ese es el, digamos, el original y este es, pues, como se ve, es un puño de la habilitación del crucero Isla de Luzón, que estaba en Cuba. Y esto es una marca postal del buque gemelo que hicieron el mismo puño. Simplemente, miren cómo está esto, lo que pone crucero, no está hecho por un tagalo, claramente, con los dos sellos igual, y este es el buque en cuestión. Y nada más, como ven, seguimos en la Armada teniendo nuestra corazón allí, en La Habana. Esta foto que ven aquí es la entrada de Juan Sebastián Elcano en 1929 en La Habana, uno de los primeros puertos en los que entraron. Y esta foto que tienen aquí es la entrada de Juan Sebastián Elcano en La Habana en mayo de 2016. Esta foto tuve la suerte de hacerla yo desde la Embajada de España en La Habana. Fue el momento que fui a la entrada de la academia, el discurso de entrada de la academia de la historia en Cuba, y como pueden comprender, para el que aquí suscribe, este momento fue realmente emotivo. Realmente emotivo por mi unión con la isla de Cuba, por mi unión con la Armada y porque el que mandaba el barco en ese momento era un amiguete, era un compañero nuestro de curso, Víctor, compañero de grabación. Con lo cual, pues como pueden comprender, este día fue muy especial. Y nada más, les he intentado expresar cariño en todo lo que les he hablado, expresar emotividad, decirles un poco, pues, más o menos, cuando ustedes vean una carta, cuando vean lo que es, o lo digan, digo, ¿y esto qué diablos es? Bueno, pues, se pueden tirar de lo que yo eché toda mi vida en falta, que es que alguien me explicara qué eran todas las cosas. Pues,